¿Estás listo? Dios nos llama a expandir su reino y llevar su avivamiento por todo el mundo. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento por todo el mundo. Vamos, iglesia, declara esto. Dios nos llama a expandir su reino y llevar su avivamiento. ¿Por qué? Por todo el mundo. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento por todo el mundo. Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Ven, muévete la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate, ven, muévete la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate. ¿Y qué? La tierra está esperando y está clamando por avivamiento por todo el mundo. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento
por todo el mundo. Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará. Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará. Vamos a declararlo esta mañana. No parará, nunca parará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu. Ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate. Cristo, tú eres la luz del mundo, nuestra esperanza, justicia traerás. Tú has derramado tu Espíritu Santo, lo que muerto está, lo resucitarás, lo resucitarás. ¿Quién puede declararlo? Lo resucitarás. Ven, muévete en la corriente de su espíritu. Ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate. Ven, muévete en la corriente de su espíritu. Ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate. Oh, 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 ¡estamos listos! Hola, ¿qué tal? Vive la grandiosa experiencia, la increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Vive la increíble experiencia de alcanzar todo tu potencial, de entrar en un reinicio de tu vida, de volverte a Dios con todo tu corazón, para comenzar un nuevo tiempo. Vive la increíble experiencia de vivir con una nueva conciencia que va a activar el poder que hay en tu boca. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo el potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda y les invito a compartir con sus contactos, queridos amigos. Así es, quiero invitar a las personas que no han tenido la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios, que tú recibas esta poderosa palabra porque Dios está hablando a tu corazón. Y Él nos está hablando a través de su palabra de la Biblia cuánto nos ama. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es maravilloso que tú puedas conocer cuánto Dios te ama, tener un encuentro personal con Jesús y dar comienzo a una relación personal con Dios que va a transformar tu vida. Romanos capítulo 10, verso 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra, dice, de fe que predicamos, que anunciamos. Este es el mensaje de fe que anunciamos, que si confiesas, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Observa lo que nos dice aquí la Biblia a través del libro de Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Nos está diciendo el poder que hay en nuestra boca. Dice que si tú crees con tu corazón y confiesas que Jesús fue levantado de los muertos, serás salvo. Que cuando nosotros reconocemos que Jesús fue levantado de los muertos, estamos reconociendo que Él al resucitar, su sacrificio, su muerte en esa cruz fue aprobada por Dios y que por tanto ese sacrificio y la muerte de Jesús es suficiente para que nosotros podamos ser perdonados por Dios. Necesitamos ser perdonados por Dios, necesitamos una nueva conciencia, vivir con una nueva conciencia, con un corazón que esté completamente limpio y libre de toda acusación y toda culpa, porque todos hemos tenido la experiencia desde que nacemos de tener la conciencia de que Dios existe, pero hemos vivido lejos de Dios. Aún siendo religiosos, como me ocurrió a mí también en lo personal, vivimos lejos de Dios. Y eso es porque nuestra conciencia nos hace saber que estamos separados de Dios, que hemos nacido en este mundo separados de Dios y necesitamos salvación y cuando nosotros reconocemos que Jesús y lo confesamos, que Él fue levantado de los muertos, estamos reconociendo que su sacrificio hizo posible que el juicio de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras maldades viniera sobre Jesús. De tal manera que como hemos escuchado toda nuestra vida, Jesús ya pagó por nuestros pecados y nuestras maldades. Y esto significa que hemos sido perdonados por Dios, pero es cuando nosotros lo confesamos, es cuando creyendo esto y lo reconocemos y lo declaramos que tiene poder. Es decir, la salvación es para todos, pero solamente el que cree con su corazón y lo confiesa recibirá este regalo. Bien, bien, y te ofrece un regalo, pero eso no es suficiente, tú tienes que recibirlo. Ahí está el regalo para ti, pero solamente ese regalo podrá llegar a ti si tú lo recibes. Y eso es lo que sucede cuando nosotros confesamos con nuestra boca, que dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Así que lo que estamos viendo aquí es que dice que con el corazón se cree para justicia y esta es nuestra conciencia. En nuestra conciencia que podemos sentirnos culpables, que nos sentimos indignos del amor de Dios, nos sentimos lejos de Dios, percibimos que hay una barrera, pero no es porque Dios esté lejos de nosotros, sino porque nosotros hemos estado lejos de Dios. Así que con el corazón se cree para justicia. Una vez que yo he entendido el significado profundo de que Jesús ya pagó por mis pecados, entiendo que ahora ya yo dejo de ser pecador, Jesús ya llevó el juicio y yo ahora vengo a ser justo por causa del sacrificio de Jesús. Por eso la Biblia nos anuncia que este es un regalo, que la salvación es por gracia, la salvación es por lo que Dios hizo por medio de Cristo, es un regalo. Y esto quiere decir que entonces podemos, al nosotros entender esto y recibir este regalo, venimos a ser justos y por tanto tenemos una nueva conciencia que nos va a dar la capacidad, nos va a dar la facultad de vivir como hijos amados. Así que Dios, por causa de su propia justicia que nos hace justos a través de lo que Jesús hizo al morir en esa cruz, hace que ahora nosotros tengamos una nueva conciencia. Y dice, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Aquí podemos ver que el Señor no hace ninguna distinción de personas. Para Él, todo hombre en este mundo necesita salvación. Para Él no hay personas buenas y malas, sino el problema y la condición espiritual del hombre es que está separado de Dios y todos venimos a ser pecadores, aunque nos consideremos buenas personas o no, todos venimos a ser pecadores. Así que no hay distinción y esta salvación es para todos.
Y este regalo de vida que Dios nos ofrece es para todos. Y Dios ofrece sanar nuestra conciencia para que podamos vivir con una nueva conciencia sin culpa, sino sintiéndonos perdonados, amados y reconciliados con Dios. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos, los que le invocan, los que le llaman a venir a sus vidas. Así que confesar a Jesús como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo de Dios, significa invocarle, es decir, que Él venga a tu vida. Y cuando tú confiesas, haces realidad lo que el Señor ya hizo a favor de todos nosotros en la cruz del Calvario. Haces realidad esto y de tal manera que tú vienes a tomar provecho del sacrificio de Jesús. Porque todo aquel que invocare, dice aquí, el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no hay absolutamente ninguna condición. Para Dios no hay pecados más graves o menos graves. Simplemente todo hombre en este mundo necesita salvación, necesita ser perdonado por Dios, necesita reconciliarse, necesitamos que nuestra conciencia deje de acusarnos, de hacernos sentir culpables y por tanto indignos del amor de Dios. Y observa lo que dice entonces en el verso 14. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Claro, ¿cómo yo podré confesar y cómo yo podré creer con el corazón y confesar lo que he creído en mi corazón? ¿Cómo puedo invocar a Jesús y llamarlo a que venga a mi vida recibiendo la salvación como un regalo si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que aquí nos está diciendo que para poder llegar a esta experiencia y este encuentro con Jesús es necesario haber oído. Por eso es que el Señor nos ha dado a nosotros un llamado para anunciar, predicar es anunciar, y que las personas puedan oír y que tú puedas oír acerca de esta maravillosa noticia, de esta gran noticia que Dios te ama y que a través de Cristo Jesús nos ha reconciliado con nosotros y nos llama a ser unidos al amor del Padre y a vivir con una nueva conciencia de hijos amados y de herederos de Dios. Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Por esa razón el Señor nos llama a predicar, nos llama a anunciar y dar a conocer a Jesús. Él desea que le conozcas, que tú escuches lo que dice la Biblia, no solamente lo que hay en tus propios pensamientos y lo que tú sientes, porque lo que tú sientes que te hace sentirte lejos de Dios, indigno de Dios y te hace sentir pecador, es algo que puede cambiar y puede ser sanado. Porque dice aquí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que Dios nos ama tanto que nos envía para que nos den a conocer a Jesús, para anunciar a Jesús, para predicar a Jesús y que toda persona sepa que Dios le ama y que Dios ha quitado esta barrera que nos separaba y nos ha reconciliado y por tanto ahora nos llama a vivir como hijos amados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Dice que anunciamos el Evangelio de la paz. Eso es lo que estamos haciendo, anunciar el Evangelio. La palabra Evangelio se traduce literalmente del griego, de la palabra griega evangelión, que significa buena noticia o buena nueva. Así que la palabra evangelio, pues no es una palabra con la cual estemos familiarizados, que forme parte de nuestra cultura, porque es una palabra griega, pero es lo mismo que decir anunciar la gran noticia de la paz. Y está diciendo entonces que a través de Cristo Jesús viene Dios a estar en paz con nosotros. Ya no hay enemistad, ya no hay transgresión para Dios, porque a través de Cristo Jesús, de su sacrificio, muerte y resurrección, ya se hizo justicia y ahora nosotros podemos ser perdonados por Dios. Hemos sido perdonados en esa cruz y podemos tomar provecho y beneficiarnos de lo que Jesús hizo, creyéndolo con todo nuestro corazón y confesando a Jesús con nuestra boca. Mas no todos obedecieron al Evangelio, dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo sé que en este momento, mientras tú escuchas esta gran noticia, viene fe a tu corazón. Cuando nosotros oímos acerca de la verdad,
de lo que Dios está hablando, no en base a lo que nosotros sentimos, no la culpa que nos está hablando, no lo que nuestra mala conciencia, por cuanto hemos estado separados de Dios y sabemos que hemos fallado, que hemos hecho, que hemos vivido de una manera que nos podemos sentir avergonzados o culpables o mal con Dios y con los hombres. Dice aquí entonces que Dios nos está llamando a que entremos en un cambio de vida, en una nueva vida que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Así que Él te está llamando a obedecer esta gran noticia. Obedecer el Evangelio significa someterse, obedecer lo que Dios está hablando, diciendo que nos ama y que a través de Cristo ya nos salvó. Vas a obedecer esta gran noticia, vas a obedecer este mensaje del amor de Dios, o vas a obedecer tu conciencia que te ha venido acusando, recriminando, haciéndote sentir mal. ¿Vas a obedecer el amor de Dios o vas a obedecer tus dudas, tu incredulidad? Dios te está llamando para que tú entonces obedezcas el Evangelio. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que una vez que nosotros estamos oyendo y somos sensibles y recibimos esta noticia, se produce fe, se produce confianza en nuestro corazón. Y es de esta manera, al tener nosotros la fe y la confianza que produce el oír este mensaje del amor de Dios, que entonces vamos a obedecer. Quiere decir que cuando tú confiesas con tu boca, estás obedeciendo, te estás sometiendo, estás haciendo que lo que tú sientes, lo que tú piensas, se someta a lo que Dios está hablando a tu vida. La pregunta es, ¿a qué le vas a dar más importancia? ¿A lo que Dios está hablando o a lo que tú piensas y tú consideras que es correcto o verdadero? Así que mientras oímos nosotros la palabra y abrimos nuestro corazón, vamos a poder entender y vamos a poder aceptar que Dios nos ama. Y dejaremos entonces de levantar una barrera. Ya no tienes que vivir lejos de Dios, ni tienes que levantar una barrera, porque la fe que se produce el oír este maravilloso mensaje, esta maravillosa noticia, hará que nosotros vengamos a creer y someternos al amor de Dios. Así que yo quiero invitarte para que en este momento tú confieses, como lo dice aquí la Biblia, tomes provecho, porque Jesús murió en esa cruz por amor a todos, pero solo como leímos, el que cree con su corazón para justicia y entiende que se hizo justicia y confiesa con su boca, tendrá salvación. Quiero invitarte para que te unas conmigo y ores en este momento. Sígueme a través de esta confesión. Bendito Padre, bendito Dios, en este momento yo reconozco lo que tú estás hablando a mi vida a través de la Biblia, a través de tu palabra. Señor, yo reconozco que tú eres un Dios que me ama, que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz y que Él llevó todo el juicio de mis errores, de mis pecados, de mis maldades. Te doy muchas gracias por amarme de esta manera y darme a tu Hijo como un regalo para que yo pueda ser justo. Así que reconozco, Señor, que he vivido con una conciencia que me hace sentir mal, con una conciencia que me hace sentir indigno, con una conciencia que me hace sentir pecador y con una conciencia que me ha hecho vivir lejos de ti y que me ha hecho levantar una barrera. Señor, te pido que me perdones en este momento. Te pido que tú perdones todos mis errores, todos mis pecados. Pongo toda mi confianza en el sacrificio y la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús. Pongo toda mi confianza en lo que tú hiciste por mí, Señor Jesús, para ser perdonado, para ser digno de tu amor y para recibir todo lo que tú tienes preparado para mí. Muchas gracias porque tú tienes un plan para mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Confieso, Señor Jesús, que tú eres mi Señor, que tú eres el Cristo que murió en esa cruz y resucitó de los muertos por amor a mí, para darme la vida eterna. Gracias porque tú me llamas para estar seguro de estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y bien, permíteme ahora
orar por ti en este momento. Señor, en este momento te damos gracias porque tú vienes ahora, Señor, abrazándonos. Tú vienes en este momento consolándonos y tu amor viene derramándose en este momento en nuestro corazón. Te doy gracias porque tú, Señor, te manifiestas a nuestra vida, porque tú nos perdonas en verdad, porque tú en verdad a través de Jesús hiciste justicia y ahora, Señor, nos abrazas como tus hijos amados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Venimos bendiciéndote en estos momentos en el nombre de Jesús. Venimos bendiciendo tu casa, tu familia, en medio de cualquier circunstancia por la que tú estés pasando ahora. Yo declaro ahora la respuesta poderosa de Dios para ti. Si tienes alguna petición, alguna necesidad, en este momento dile a Dios lo que tú necesitas. Pídele al Señor lo que tú necesitas. Él quiere manifestarse a tu vida y quiere manifestar su poder. Así es, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Tu palabra dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios se cumplen. Todas son sí y todas se hacen realidad. Así que yo declaro una respuesta poderosa en medio de cualquier circunstancia. En la Biblia, en tu palabra, dice que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Así que en el nombre de Jesús recibe ahora la respuesta que Dios tiene para ti. Gracias, Señor, muchas gracias en el nombre poderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. El tema de este episodio le he llamado Una nueva conciencia activará el poder de tu boca. Y quiero compartir lo que nos dice la palabra una vez más, un principio poderoso cuando Jesús en la última, en el último tiempo de su ministerio, cuando él fue a Jerusalén, en los días previos a la Pascua, en que él iría a morir esa cruz, sería juzgado precisamente en esa noche de Pascua por el Sanedrín, por los líderes religiosos, para ser llevado a morir a esa cruz. Jesús vino a Jerusalén por esa última vez y dice la palabra cómo entró a Jerusalén aclamado por una multitud que decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice la Biblia cómo esa multitud pudo darse cuenta que esa entrada triunfal, como se le llama, como se le llama a lo que ocurrió en esa ocasión en Marcos capítulo 11, podemos ver cómo Jesús entró para dar cumplimiento a lo que se había anunciado, que él entraría. Ese día que él entró era el día que se apartaba el cordero para ser sacrificado en la noche de Pascua. Así que vemos un cumplimiento. Jesús viene por última vez aclamado por esas multitudes que declaran Hosana, que en hebreo quiere decir sálvanos ahora. Estaban confesando que Jesús era la salvación de Dios y que a través de él vendría la salvación de Dios. Y dice cómo el Señor Jesús encontró en esa visita que hizo una higuera que no había dado fruto y que quiso comer de esa higuera y no tenía fruto. Y dice el Señor que le habló a la higuera y le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y dice que al día siguiente, cuando los discípulos iban pasando por ese mismo lugar, saliendo del templo, dice que vieron que la higuera estaba seca hasta las raíces. Y aquí vemos entonces cómo el Señor Jesús nos está hablando de un principio poderoso, de cómo él habló a la higuera. Dice que uno de los discípulos le dijo, mira Señor, la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces. Ellos entendieron que lo que Dios había declarado, el Señor Jesús había declarado, era algo que había hecho que la higuera se secara y que lo que él había declarado tenía poder. Lo que nosotros hablamos tiene poder. Lo que nosotros decimos tiene poder, pero se trata de que entendamos de qué manera el Señor se va a manifestar a través de nosotros, a través de lo que nosotros hablamos y lo que nosotros declaramos. Y que es muy importante por eso vivir nuestras relaciones en paz y vivir nuestras relaciones en el amor de Dios.
porque lo que nosotros estamos diciendo en la familia, la forma en que hablamos en la familia, la forma en que hablamos en nuestras relaciones, en el trabajo, en el negocio, la forma en que nosotros nos expresamos tiene poder. Y eso tiene que ver con la manera en que nos estamos relacionando. Así que por esa razón es que hay una conexión entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros creemos en el corazón. Y lo que nosotros creemos en el corazón estará siendo movido o estará siendo determinado por nuestras relaciones. Porque es en las relaciones personales, en la familia, con los amigos, en el matrimonio, en la iglesia, con las personas con las que nos relacionamos constantemente, que ahí se va a producir en nosotros un problema de conciencia. Cuando nosotros no estamos viviendo en el amor de Dios y en la paz de Dios, y estamos constantemente metidos en pleitos, en contiendas, en conflictos, haremos que nuestra boca esté hablando de una manera que no estará manifestando el amor y el poder de Dios. Por eso es tan importante entender este principio poderoso, como lo que dice nuestra boca tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón y por tanto la manera en que estamos viviendo nuestras relaciones. Marcos capítulo 11, verso 21, y Pedro acordándose le dijo, Maestro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Observe el principio. Está diciendo que si no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho lo que dices, si crees con el corazón, si no dudas con el corazón, si estás convencido en tu corazón de lo que tú dices será hecho, lo que digas será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido y entonces vendrá. Crean que ya lo han recibido y entonces vendrá. Entonces también nos está hablando de la importancia que tiene que nosotros oremos. Y nos está diciendo que cuando nosotros oramos, estamos activando el poder que hay en nuestra boca. Así que orar no es una costumbre religiosa. Consiste en que nosotros activamos el poder creativo. Nosotros estamos entendiendo lo que Dios quiere para nuestra vida cuando estamos declarando la voluntad de Dios en nuestra vida, estamos decretando la voluntad de Dios en nuestra vida y oramos. Oramos dice que todo lo que nosotros pedimos orando, si creemos que lo hemos recibido, vendrá. Así que aquí nos enseña el principio de recibir. El que pide, recibe. Entonces orar no es solo hablar y hablar y hablar. No es pedir y pedir y pedir, sino pedimos para recibir. El que pide, recibe, decía el Señor Jesús. El que busca, halla, al que toque, se le abrirá. Entonces necesitamos desarrollar la habilidad de recibir cuando pedimos. No solamente pedimos, sino recibimos cuando nosotros pedimos y dice que entonces vendrá. Y esta palabra se traduce de una palabra griega que significa apegarse o adherirse. Así que nos está hablando de que las cosas vendrán, serán atraídas, serán apegadas a nosotros una vez que las hemos recibido, creyendo con todo nuestro corazón y confesando, declarando lo que hemos creído con todo nuestro corazón. Si le hablamos a esa montaña, a ese monte y le ordenamos que se quite y lo creemos y no dudamos en nuestro corazón, entonces eso va a suceder. Así que observen entonces cómo ahora el Señor después nos lleva a la importancia que tienen nuestras relaciones, que vivamos nuestras relaciones en el amor de Dios y en la paz de Dios, porque sigue diciendo, ahí no termina. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo han recibido y les vendrá. Y cuando estuvieren orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en el cielo les perdonará sus ofensas. Entonces, pareciera aquí que Jesús está hablando de otro tema. Parece que el Señor Jesús ya habla de otra cosa, pero no, esa es la conclusión. Él está llegando a la conclusión y está diciendo que si nosotros queremos vivir en la fe que mueve montañas, si nosotros queremos orar y declarar
a través del poder de la fe que mueve montañas, es necesario, dice, que cuando oremos, perdonemos, porque estaba diciendo que todo lo que pidamos orando, si creemos que lo hemos recibido, vendrá. Y entonces también nos está diciendo que así, cuando pedimos orando algo y estamos expectantes para recibirlo, es importante y necesario que perdonemos, dice ahí. Si tenemos ofensa de parte de alguien, dice que perdonemos, porque si no perdonamos se va a levantar una barrera. Si no perdonamos, no vamos a poder recibir de parte de Dios y se va a levantar una barrera. Entonces aquí podemos ver que nuestro problema de conciencia está en nuestras relaciones, la manera en que estamos viviendo constantemente nuestras relaciones. Y aquí necesitamos, por tanto, en primer lugar, estar libre de la culpa que sentimos cuando no estamos siendo sabios en la manera de relacionarnos, cuando fallamos y cometemos errores en la manera en que nos hablamos y nos comunicamos. Así que necesitamos, por tanto, una comunicación saludable. La palabra también nos dice en Efesios, nos dice la Biblia en el libro de los Efesios, nos dice, enójense pero no pequen, ni den lugar al diablo. Mira qué interesante el principio que nos dice la palabra. Nos está diciendo que el Señor da por hecho que nos vamos a enojar. Él no nos está diciendo que está mal que alguien se enoje cuando alguien te ofende, o aún si te enojas sin razón o porque es un impulso de nuestra condición, porque estamos en una condición todavía humana, débil, de nuestra carne, y desde luego, como decimos, que se nos chispotea, ¿no? Y pudimos haber reaccionado mal ante una situación o podemos haber dicho algo que no quisimos decir, pero que sí estamos pensando, pero después nos sentimos mal porque nos damos cuenta que cometimos un error y que no era la manera de hablar a alguien o de decir las cosas. Y ahí se produce un problema de conciencia, porque entonces ahora yo me siento mal y si yo no perdono, entonces yo estaré viviendo con un problema de conciencia, con una barrera que me va a incapacitar para que yo pueda recibir lo que Dios me tiene preparado para mí. Y lo que va a pasar es que aunque yo lo confiese, yo lo declare, si estoy enemistado, si tengo problemas de resentimiento y de amargura, mi corazón estará cerrado y no estará creyendo no estaré creyendo con todo mi corazón para poder recibir lo que Dios ha preparado para mí. En el verso 26 donde nos dice, enójense pero no pequen. El Señor da por hecho que nos enojamos y que aunque está mal habernos enojado, no fue la forma de reaccionar, no fue la forma adecuada de responder a una situación. Bueno, pues eso es algo que es lamentablemente todavía va a estar sucediendo mientras estamos en esta condición de carne, en esta condición humana débil, incapaz de poder hablar de la manera perfecta, de una manera correcta, de decir las cosas. Pero el Señor lo da por hecho y dice, pero no pequen. Es decir, que no permanezcan enojados. Dice que el sol se ponga, dice una vez que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no pase todo el día, llegue la noche y sigas enojado, porque entonces dice que ya eso se vuelve un pecado y le estás abriendo una puerta al enemigo espiritual para lastimar. Entonces quiere decir que nuestras relaciones, la manera en que nos llevamos, la manera en que nos tratamos, puede abrir puerta para que venga una opresión, para que el enemigo tome esa ventaja en contra nuestra. Claro, porque cuando uno se siente mal y uno sabe que ha estado mal, el enemigo toma esa oportunidad para acusarte, para hacerte sentirte indigno, para hacerte sentir una barrera con Dios. Por eso Jesús nos decía que necesitamos perdonar cuando oremos, porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras propias ofensas. Entonces, Efesios nos sigue diciendo, más adelante, entonces nos dice, verso 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. Y Jesús decía, si tú le mandas esa montaña que se quite y no dudas en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Si tú quitas esa montaña
de culpa que sientes, de sentirte mal por la forma en que trataste a alguien, la forma en que le hablas, entonces eso va a suceder. Si tú reconoces que hiciste mal, que cometiste un error y pides perdón a Dios, Él te va a perdonar y entonces vas a quitar de tu corazón, de tu conciencia esa carga que nosotros sentimos. Y eso solamente es cuando perdonamos la ofensa. Cuando nosotros perdonamos, vamos a quitar esa montaña. Por eso Jesús decía, y cuando oren, perdonen. Y dice, si tú le hablas a la montaña y le dices que se quite, se quitará. Y dice que si le echas en lo profundo del mar, y el Señor dice en una de las escrituras del Antiguo Testamento que el Señor no se acordará más de nuestros pecados, sino que los echará en lo profundo del mar. Y luego Jesús dice que si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre nos perdonará. El Padre que echó nuestros pecados a lo profundo del mar no nos perdonará, sino nosotros no echamos los pecados de los que nos ofenden a lo profundo del mar. Así que aquí vemos una relación entre vivir una nueva conciencia de hijos amados, de herederos, de más que vencedores, está conectado con nuestras relaciones. Y por esa razón es que necesitamos ser honestos y reconocer constantemente en qué forma fallamos y nos equivocamos. Porque en nuestras relaciones acostumbramos culpar siempre a otros de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros hacemos. Acostumbramos echarle a otro la culpa y creemos que eso nos va a hacer sentir mejor. Pero la verdad es que Dios dice que nadie puede engañarlo. De Dios nadie se puede burlar. Él sabe perfectamente quién es quién y qué ha hecho cada uno de nosotros para tener una responsabilidad personal en nuestras relaciones. Todos tenemos una responsabilidad personal. Así que no se trata de quién es el bueno y quién es el malo, se trata de reconocer cada uno de nosotros en lo personal en qué falló, qué hizo mal y entonces quitar de nosotros esa mala conciencia que es como una montaña que nos oprime, que nos hace sentir tan mal que no podemos orar ni pedirle nada a Dios. Por eso muchas personas no oran porque se sienten mal en su conciencia, no se sienten dignas, no están viviendo con la conciencia de hijos amados y herederos, no están viviendo de acuerdo a la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Santiago capítulo 3 está hablando de la lengua, está hablando de la sabiduría. Está diciendo en el primer capítulo, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero no dude. Y observa cómo aquí nos está hablando de la manera en que nosotros hablamos y el problema que tenemos con nuestra boca. Y nos dice, pero ningún hombre, Santiago capítulo 3, verso 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal sin freno llena de veneno mortal. Esa es la condición humana. El hombre es incapaz de tener dominio de su lengua. Es decir, que nuestra lengua habla de que tenemos en nosotros una inclinación al mal que nos hace hablar mal y nos hace hablar maldición, nos hace ofender, insultar, gritar, nos hace hablar mal de otros. Dice aquí que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, dice, esto no debe de ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, celos amargos y pleito, si tienes pleito en tu corazón, estás todo el tiempo al grito de guerra, al grito de guerra, y todo el tiempo estás peleando, y todo el tiempo estás en una contienda,
No se jacten ni sean mentirosos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice. O sea que esto proviene de una sabiduría. Esta forma de hablar mal, de hablar maldición, de insultar, de ofender, de hablar de una forma negativa, de hablar pobreza, hablar enfermedad. Esto es una sabiduría que no proviene de Dios. Quiere decir que lo que nosotros hablamos está determinado por la sabiduría que nos gobierna. Si estamos siendo gobernados por nuestros propios criterios, nuestra filosofía, nuestra manera muy personal de pensar, estaremos en una sabiduría, como dice aquí, que es animal y diabólica, dice aquí. Dice aquí en el verso 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando habla de animal se refiere a la palabra anima del griego alma. Entonces está diciendo que toda la sabiduría que es terrenal, que viene del alma, de lo que sentimos, de nuestros criterios y juicios personales, está conectada, es la misma sabiduría y no es de lo alto. Y dice que también es diabólica, porque está hablando de que esa sabiduría de la mente humana, de esa sabiduría del corazón humano, en realidad es una sabiduría separada de Dios, porque es una sabiduría que proviene del hombre separado de Dios y corrompido, y por tanto el hombre que oyó la voz de la serpiente y que se separó de Dios para obedecer la voz de esa serpiente, que le hizo desobedecer a Dios y corromper su relación con Dios. Entonces, esa sabiduría está conectada. Dice, porque donde hay celos y contención, allá hay confusión y toda obra perversa. Entonces, quiere decir que hay una atmósfera de pleitos, de conflictos, de celos, y dice que ahí hay una atmósfera de confusión donde estamos peleando, en vez de estar unidos y estar peleando en el mismo equipo, estamos peleando unos en contra de otros dentro de nuestro mismo equipo, en la familia, en la iglesia, con los amigos. Y dice, y ahí hay toda obra perversa. Entonces nos está alertando de una atmósfera completamente negativa que proviene de una sabiduría que es terrenal, que viene del hombre, que es del alma humana, animal y diabólica. Y dice que el que es sabio y entendido muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Cuando nos habla aquí de mostrar una buena conducta, no solo se está refiriendo a lo que nosotros hacemos, sino a lo que nosotros decimos. Aquí define la conducta no solo por lo que yo hago, sino también por lo que digo y la forma en que yo hablo todo el tiempo. La forma en que tú hablas en lo íntimo, en lo privado, habla de tu verdadera condición, porque delante de otros, públicamente, pues es una apariencia, pero lo que hablamos en lo íntimo, en lo privado, con los cercanos, con la familia, es lo que realmente eh, indica nuestra verdadera condición. Y dice que mostremos sabiduría en la forma en que hablamos y nos comportamos con los íntimos y con los que son cercanos a nosotros. Y dice que lo hagamos en mansedumbre, mostrando una mansedumbre, o sea que yo estoy sometiendo mis impulsos, lo que siento, lo que me parece que debo de hacer, me estoy sometiendo a la sabiduría que viene de lo alto y que es una sabiduría que viene de Dios, es la sabiduría del amor y la sabiduría de la verdad de Dios. Eso es lo que Dios nos llama a gobernar. Entonces estaremos viviendo en una nueva conciencia que activará el poder de nuestra boca, porque si nosotros estamos teniendo ese cuidado y reconocemos en qué estamos fallando, en qué estamos ofendiendo y aún vamos y pedimos perdón a aquellos con los que cometimos un error, fallamos en nuestra manera de decir las cosas, estaremos cuidando nuestro corazón y estaremos cuidándonos de tener una buena conciencia. Conclusión, quiero que veas lo que nos dice la escritura en Primera de Juan, cuando nos está hablando también de las relaciones y cómo podemos nosotros mantener esta paz en nuestras relaciones personales. Ahí, Primera de Juan, en el capítulo 1, vamos a ir a la conclusión viendo aquí dos principios muy importantes. Es, número uno, la importancia de confesar nuestros pecados, confesar en qué forma nosotros hemos fallado,
en nuestras relaciones, porque en Mateo capítulo 18, Pedro vino y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Observa cómo entendía los judíos que no solo se pecaba contra Dios, sino también se peca contra los hombres. Y Pedro decía, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? No contra Dios, también contra Dios, pero también que peca contra mí. Y le dijo al Señor, recuerda, hasta 7, ¿verdad? Porque a lo mejor Pedro ya estaba harto y ya había perdonado en 7 ocasiones la misma ofensa y quiso manipular la respuesta de Jesús, dando él mismo la respuesta. Pregunta y él da la respuesta, está manipulando hasta 7, ¿verdad? Y creyó que iba a recibir aprobación de Jesús y que le iba a decir, ay, Pedro, qué bien, qué bárbaro, qué revelación traes. Sí, claro, hasta 7, ¿quién te dijo? ¿Cómo lo supiste? Claro que no. Jesús le digo, no te digo hasta 7. No solo estás en un error, te voy a decir lo que es, lo que tendrás que hacer. Perdona hasta 70 veces 7. Entonces está hablando de perdonar de una manera permanente. Este es el primer principio ahí en Primera de Juan capítulo 1, porque dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que necesitamos para vivir en una nueva conciencia de hijos amados, de herederos, de más que vencedores y activar el poder que hay en nuestra boca, necesitamos confesar al Señor y reconocer. Por tanto, para que podamos con el corazón creer para justicia y con la boca confesar para salvación. Y luego nos dice ahí en el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces observa, dice que si andamos en luz, vivimos en la presencia de Dios, estamos reconociendo lo que esa luz nos muestra de nuestra propia vida, de nuestra propia condición. Si andamos en luz, dice que tendremos comunión. Comunión. Está hablando de estar unidos con, estar asociados con, comunión, estar en sociedad con, estar unidos con, eso es comunión. Entonces está diciendo que si andamos en la luz vamos a tener una relación saludable, vamos a estar unidos en el amor de Dios y por la paz de Dios. Vamos a tener comunión si andamos en la luz. ¿Por qué? Dice, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que nos está diciendo que el Señor en esa luz va a tratar con cada quien. Él se va a encargar de decirle a la otra persona en qué forma ha estado actuando mal contigo o qué hizo mal contigo. Y esa luz es personal. Dios no va a darte una luz para que tú juzgues a los demás. Esa luz es para que tú reconozcas y tomes responsabilidad en la relación y tú reconozcas en qué estás mal y eso hará que la sangre de su Hijo nos limpie de todo pecado. De esa luz no nos podemos esconder. En esa luz Dios va a poner en evidencia y a la vista nuestra nuestros propios pecados y maldades, nuestras motivaciones, lo que nos motiva cuando decimos algo, si lo decimos realmente porque amamos a la otra persona o porque solamente queremos con orgullo salirnos con la nuestra. Las motivaciones, si realmente tenemos una motivación pura, limpia, que viene de Dios y que la motivación es hacer bien a otros o tenemos una motivación sucia, que perseguimos nuestro propio interés y nuestro propio beneficio, nuestros intereses personales promoviendo. Entonces esa luz no nos podemos engañar. Por eso en el verso 8 dice, Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado otra vez, si decimos que no tenemos pecado, dice ahí la palabra en el verso 8, que nos engañamos y que la verdad no esté en nosotros. Y luego en el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no esté en nosotros. Así que Él nos pone contra la espada y la pared. No hay más, no hay manera posible de que yo engañe a Dios, de que yo me esconda de Dios o me le escape a Dios. Dios me pone contra la espada y la pared. Si yo estoy en la luz, no podré detener que la luz ponga en evidencia mi responsabilidad, no lo que hicieron los otros, sino lo que yo estoy haciendo mal y lo que estoy diciendo a otros, la manera en que yo les hablo. Y
y de tal manera que la sangre de su Hijo Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Así que en esa luz tendremos común unión, tendremos amistad genuina, nos amaremos, como dice, que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, sin aparentar, sino sea genuino, porque en esa luz el amor será genuino. El Señor se encargará de llevarnos en las relaciones a tomar nuestra responsabilidad y por tanto vivir nuestras relaciones con el amor de Dios, con la verdad de Dios, con la gracia de Dios, y entonces se activará el poder de nuestra boca. Podremos estar confesando, declarando, sintiéndonos, viviendo en la conciencia de hijos amados, de herederos, y entonces estaremos haciendo que suceda, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Cuando nosotros declaramos lo que Dios dice en su palabra, le damos poder a nuestra boca. Cuando decretamos la voluntad de Dios, Él va a superar nuestras expectativas, porque Él va a hacer mucho más de lo que podamos entender o podemos imaginar. Así que vive entonces con una nueva conciencia, activando el poder de tu boca, viviendo tus relaciones en el amor, en la verdad de Dios, en la gracia de Dios. El Señor nos ama, Él es bueno y tiene un plan maravilloso para nosotros. Este es tiempo de cumplimiento profético de la gran cosecha, de cosechar por todo aquello que hemos sembrado. Si nosotros seguimos creyendo y lo seguimos declarando con una conciencia nueva, estaremos viendo el fruto. Dios te bendiga. Yo los espero nuevamente en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Les amamos, familia.